7:12 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, dos destacados analistas del tema de seguridad que han ejercido altos cargos tanto en Fuerzas Armadas cuanto en el Ministerio de la Defensa Nacional, el general Paco Moncayo Gallegos, el general Osvaldo Jarrín. Precisamente anoche hubo un debate, un foro en el que tuvimos el gusto de escuchar a tres expositores, el general Paco Moncayo, el ex asambleísta César Ron y el constitucionalista doctor André Benavides. Y a veces cuando uno escucha el abordaje de estos temas muy ilustrativos, realmente conmueve lo que está viviendo el Ecuador. Y quedan interrogantes. ¿Qué estamos esperando? ¿Caminar hacia un Estado fallido? ¿Seguir profundizando la desinstitucionalización del Ecuador? La falta de institucionalidad en donde todos debiéramos converger hacia un mismo objetivo. De planes, de políticas, de estrategias se ha hablado mucho, de proyectos de ley. ¿Cuántos? Del propio general Jarrín, ministro hasta en historia reciente, presentó proyectos. ¿Qué recibió de la institucionalidad? O que estén empolvados de esos proyectos. Uno está listo, la ley del uso progresivo de la fuerza está listo para debate, pero no les da la gana a los asambleístas de debatir y de aprobar. ¿Qué hizo la Corte Constitucional? Cuando fue ministro el general Jarrín, suspendió el reglamento para el uso progresivo de la fuerza. Es decir, ¿cuánto acompaña la institucionalidad? ¿Qué decir de la justicia? Que es una vergüenza. Jueces corruptos, como han sido señalados, que han dado libertad a quienes tienen sentencia condenatoria en firme. Es decir, yo creo que esto debe llamarnos seriamente a la meditación de lo que estamos viviendo. Frente a estos hechos, ¿cómo enfrentar? Quiero empezar con el general Paco Moncayo. ¿Cómo enfrentar, general Moncayo, esta situación que estamos viviendo en estas condiciones? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Qué gusto estar con usted, con el señor general Osvaldo Jarrín y con la gran audiencia de esta Radio Democracia tan querida para los quiteños y para otros lugares del país donde llegan sus ondas. Bueno, la crisis que está viviendo el país es de tal magnitud y tal naturaleza que si no se toman medidas drásticas y urgentes, si no se logran acuerdos fundamentales entre todos los sectores, vamos en el camino y corremos el riesgo de terminar como un Estado fallido. Aquí pasan cosas que ya nos sorprenden porque nos hemos acostumbrado a que las instituciones más respetables queden en duda. No hay duda que estamos cosechando lo que se sembró, no hay efecto sin causa. La causa viene de varios años atrás, cuando se descompuso los elementos fundamentales de un sistema de seguridad que había sido útil para enfrentar dos conflictos internacionales, para enfrentar cuantas marchas indígenas, del problema de Alfaro Vive. Se descompuso intencionalmente, a mi juicio, y hoy estamos pagando las consecuencias de lo que entonces sucedió. Mire, no podemos vivir en un país en el que se habla de narcogenerales, escándalo de una semana, se habla de narcojueces, escándalo de otra semana, y no pasa nada. No podemos pensar que a un alcalde que lo destituyen, lo enjuician y no pasa nada y ya va a volver de alcalde según las encuestas. ¿En qué país estamos? Si no funcionan los poderes del Estado, si las instituciones están tan frágiles, así el país está en grave riesgo. Y lo peor es que parece que no tomamos conciencia de la situación que estamos viviendo. Felizmente, hay que decirlo, hay instituciones que están soportando al Estado
para que no caiga en esa condición que hemos dicho. Tenemos unas Fuerzas Armadas institucionalizadas, disciplinadas, organizadas, con planes, con programas. Tenemos una Policía Nacional que ha dado una lucha incansable a las amenazas que hoy afectan al país. Pero si vemos en cambio cómo funcionan los responsables de conducir el Estado, de legislar para que los ecuatorianos tengamos normas que ayuden a nuestro bienestar, a nuestro desarrollo, a nuestra posibilidad de realizarnos como personas, como grupos. Si no funcionan las cabezas, mal podemos esperar que el Estado pueda salir adelante. Ese es un diagnóstico penoso. Yo no quisiera tener que estarlo diciendo, querría estar hablando de cosas muy positivas, pero objetivamente es así como estamos. Bienvenido al general Osvaldo Jarrín, ex ministro de la Defensa Nacional, ex jefe militar. General Jarrín, y de su experiencia última en el Ministerio de la Defensa Nacional, usted presentó proyectos a la Asamblea Nacional. No han sido aprobados, no han sido tramitados. Hubo la resolución de la Corte Constitucional respecto del uso progresivo de la fuerza. Quizás seguimos casi en un círculo vicioso, con una diferencia. Mientras hay debilidad institucional, el crimen organizado, el narcotráfico, avanza en nuestro territorio. ¿Cómo afrontar este problema tan complejo, tan difícil? Esta asamblea impresentable ni siquiera puede aprobar la ley de uso progresivo de la fuerza, que además, con la dinámica que ustedes nos ilustran en las conferencias, es tan cambiante esto que pudiera resultar incluso que una ley resulte obsoleta cuando se apruebe en la Asamblea Nacional. Muy buen día, general Jarrín. Muy buenos días, gracias por la invitación. Mi saludo a mi general Paco Moncayo. Con lo que acaba de manifestar estoy de acuerdo. Mi general menciona que vivimos en una crisis. Pero hay que considerar que para la crisis también hay el concepto de oportunidad, lo que significa que en los niveles de desastre, crisis y catástrofe, si se analizan adecuadamente esos niveles, no se va a llegar a un estado fallido. La crisis tiene oportunidades y hay que explotarlas, saberlas explotar. Si bien es cierto que no funcionan adecuadamente las instituciones como se quiere, con los poderes del Estado para que haya un sistema de seguridad, el principal problema que vivimos, hay una confusión en los conceptos elementales. Si estamos hablando del uso progresivo de la fuerza, ¿para qué situaciones se va a aplicar esa ley? Que fue suspendida por la Corte Constitucional y ahora se pretende y se trata y es necesario de que haya una ley al respecto. Pero la violencia tiene que ser considerada en dos aspectos. Una violencia de tipo criminal y una violencia de tipo política. Usted ha manifestado muy bien que hay instituciones que no funcionan. Esa se llama una debilidad del Estado y es una de las causas para que exista violencia. Para que haya Estado efectivo hace falta instituciones efectivas. Y aquí viene entonces la división entre la violencia criminal y la violencia política. Una cosa es un sicariato, la acción del narcotráfico, el crimen internacional, organizado internacional, y otra cosa es la violencia política que existe en el país. Para esa violencia política, hablamos de seguridad pública, se necesita el uso progresivo de la fuerza. Pero eso no va a solucionar todos los problemas del país en cuanto a violencia. Porque en el país, si decimos que no funcionan las instituciones, eso quiere decir que no hay gobernanza. Y este concepto se relaciona con el equilibrio que debe existir entre el Estado y la ciudadanía, que a través de las instituciones deben determinar las políticas públicas necesarias para que haya gobernabilidad. Esto es que el Estado atienda las demandas, atienda los problemas especialmente socioeconómicos, las aspiraciones sociales
y se logren los objetivos para lo cual existe el Estado. Entonces estamos viendo que hay dos situaciones absolutamente diferentes, pero que son interrelacionadas y que tienen que ser tratadas. Eso se llama, en términos generales, seguridad interna. Para lo cual hay necesidad de que trabajen todas las instituciones en los diferentes niveles, pero estructuradamente. No se puede hacer una reunión con 261 alcaldes para tratar el tema de la seguridad. Cuando se presentó un proyecto de ley de seguridad ciudadana, hay niveles. Hay el Consejo, desde el Estado, que es el COSEPE, en donde se deben tomar las decisiones si es que va a ser una zona de seguridad, si es que se declara el estado de excepción. Es decir, al nivel más alto, presidido por el presidente de la República. Hoy es COSEPE, antes era COSENA. Luego hay los diferentes consejos. Si me permite, general Jarrín, el COSEPE funciona con las altas autoridades del Estado, sin embargo tendría que articularse. Usted ha citado lo que era el COSENA. El COSENA tenía su Secretaría General. Exactamente. ¿No debiera haber una Secretaría General para articular esto? Bueno, está integrado como si fuera el mismo COSEPE. Pero ¿qué se determina ahí? Son las decisiones a nivel Estado, presididas por el presidente de la República. Entonces hay políticas públicas nacionales y una política de defensa, una política de seguridad ciudadana. De esa política nacional se desprenden las políticas públicas que determinan en cada ministerio, en cada sector de seguridad, con los consejos respectivos. Pero hay una orientación ya a nivel nacional. Es el primer asunto que se necesita contemplar. Y por otro lado, ¿hacia dónde se va con la violencia política? A generar inestabilidad política, que es el principal problema. Por un lado, la violencia criminal, que atenta contra los derechos fundamentales, las libertades de la población, y que el 158 nos da responsabilidades no solamente a Fuerzas Armadas, también a la policía. Pero por separado. Las Fuerzas Armadas no son parte de la policía. Y la policía tiene mucho más elevadas las funciones, las responsabilidades y las atribuciones legales que las Fuerzas Armadas. Entonces, si es que se van a emplear en conjunto, como en cualquier parte del mundo, tienen que cumplir sus misiones con la misma finalidad común, pero por sus tareas específicas. Nuestro país tiene dos órganos, o dos fuerzas, llamemos, policía y Fuerzas Armadas. Otros países tienen 3 y hasta 4 fuerzas. Gendarmería, Francia. Guardia Civil, España. Guardia Nacional, Estados Unidos. Argentina, a más de gendarmería, tiene prefectura naval. Y cada cual tiene sus responsabilidades. Pero se articulan. Pero se articulan en su empleo. Pero el articularse no quiere decir que que todos hagan lo mismo. Porque ahí está desnaturalizándose cada a Fuerzas Armadas. Cumple su misión. Exactamente. Voy a poner otra vez el ejemplo de Francia. Para cumplir las misiones de seguridad ciudadana en apoyo a la policía, tienen el plan Vigipirat, que se emplean patrullas de Fuerzas Armadas en los lugares de concentración, en los lugares de mayor riesgo de actos terroristas, y se emplean como militares en patrullaje para esas acciones. Y si es que hay que hacer operaciones de fuerza con empleo de las Fuerzas Armadas, determinadas por el accionar de la policía. La policía tiene misiones absolutamente diferentes, no obstante que estamos coordinados para su empleo. Pero la policía, ¿qué es lo que hace? Tiene que realizar detección, detectar el crimen, el delito. Tiene que realizar persecución para el delincuente, para el crimen organizado, según la ley. Luego tiene que realizar una detención, una retención o la detención, investigación, encarcelación y rehabilitación social. Esos son los diferentes pasos que se siguen dentro de la persecución y dentro de la seguridad ciudadana y la protección de la población con relación al delito. Las Fuerzas Armadas, en coincidencia, por ejemplo, para el narcotráfico, tienen que actuar, pero no actúan por enemigo, sino actúan porque es un adversario de gran afectación a la sociedad en todos los órdenes. Y lo hace por soberanía nacional. Porque las Fuerzas Armadas saben perfectamente
que el narcotráfico no tiene centro de gravedad. No hay una fuerza, no hay un centro en donde se concentra su accionar. Entonces tiene que actuarse en fronteras, en puertos, en el mar, en los escenarios en donde se encuentra esta actividad del narcotráfico, con el propósito de cortar los abastecimientos, intervenir en la economía ilegal que desarrollan, quitar los precursores. Y si estamos en frontera, ahí pueden actuar militarmente y empleando la fuerza, con acciones de fuerza letal, porque la soberanía nacional en fronteras le da toda esa facultad. ¿En qué se diferencia con la policía en el resto del territorio? Porque no tiene investigación criminal, no tiene persecución del delito, no tiene nexos internacionales para saber cuáles son las redes de narcotráfico. Eso es tarea policial. Pero ¿cómo se complementan? Cada cual en su campo de acción específico con la misma finalidad. Y ahora estamos hablando solamente de policía y de Fuerzas Armadas. La participación es de todas las instituciones. La Constitución prevé que en este tipo de situaciones tiene que ser un accionar conjunto de todos los poderes del Estado. Para eso están diversos sectores. Hay el gabinete del sector seguridad. Ahí se integran los diferentes 5 ministerios que se integran para elaborar una agenda y en base a esa agenda las políticas públicas y los planes respectivos. Entonces estamos viendo que hay la cooperación, la integración, la coordinación de todos los poderes del Estado para tratar este problema de la seguridad. Quisiera volver con el general Paco Moncayo a propósito de lo que señala el general Osvaldo Jarrín. El presidente anunció este martes en el cambio de mando militar que convocará a los 221 alcaldes del Ecuador. Es decir, hay una buena intención, pero en verdad sesionar con los 221 operativamente y en la práctica para lograr resultados resulta complejo. Sin embargo, hay que comprometer a los gobiernos locales que interactúen con esta visión global de país. ¿Cómo ve usted esto, general Paco Moncayo? A ver, en primer lugar, hay que decirlo una vez más, la seguridad es un tema de todas las funciones del Estado, de todos los niveles de gobierno y de la sociedad civil y sus organizaciones. Se cometen graves errores cuando no se comprende cómo es que funciona la seguridad y se tergiversa inclusive el uso de determinadas áreas de seguridad y no se le da el sentido que realmente tiene. Lo digo esto porque si se lee la Constitución, si se lee la Ley de Seguridad Pública y del Estado, se va a observar que allí está claramente establecido lo que es cada área de la seguridad. Las Fuerzas Armadas tienen como responsabilidad soberanía e integridad territorial. La policía tiene como responsabilidad fundamental el control del orden público. Seguridad ciudadana es otra cosa. La seguridad ciudadana, yo lo digo porque fui 2 veces alcalde y conozco cómo funciona en el mundo. La seguridad ciudadana, y lo dice la Constitución, la policía asistirá a la seguridad ciudadana. Mire, seguridad ciudadana es mucho más que acciones de policía. Cuando usted tiene un plan de seguridad ciudadana, sobre todo está enfocado hacia la prevención, que es donde estamos fracasando, y por eso cada vez más policía, más militares, porque estamos fracasando en el área fundamental de la seguridad, que es la prevención. Un alcalde tiene varias áreas de seguridad, por ejemplo, el mayor número de fallecidos, heridos, incapacitados, resultan de la inseguridad vial. ¿A quién le corresponde? Al alcalde. Usted tiene fuerzas de seguridad para el control del espacio público, el orden interno de la ciudad. En fin, el alcalde es el que dirige esa seguridad ciudadana. Aquí en Quito teníamos ese plan integral de seguridad ciudadana.
para enfrentar todas las amenazas y riesgos de la ciudad, en cooperación, por supuesto, con cada una de las instituciones. De manera que ahora que salgan los alcaldes a decir que ese es un tema del gobierno central, que le están haciendo un favor, como dice la alcaldesa de Guayaquil, porque le están dando recursos. No, la seguridad corresponde a todos los niveles de gobierno, desde la junta parroquial hasta el gobierno central, cada cual en el ámbito de sus competencias. Hay un artículo completamente equivocado en la Constitución que dice que es responsabilidad exclusiva del Estado central, como que este fuese no fuese un Estado unitario como es, que fuese un Estado federal. Pero también en la propia ley orgánica y en la propia Constitución se habla de que existen competencias que se administran de una manera coordinada. En fin, yo creo que está muy bien que se ponga en claro cuáles son las responsabilidades de todos los niveles de gobierno en la seguridad y, como le digo, seguridad ciudadana no es un tema exclusivo de policía y mucho menos, por supuesto, de militares. ¿Cómo lo haga el presidente? Puede ser que este sea un acto de una conversación inicial, pero necesitamos políticas públicas que expresen las responsabilidades en cada nivel. Mire, seguridad ciudadana es casi una totalidad. Ese concepto nació derivado de uno más alto, que es seguridad humana, que nace con el PNUD, con las Naciones Unidas. Entonces, ni siquiera los términos tenemos claros. Como que hay un apoderamiento desde la policía de lo que es seguridad ciudadana, y eso causa un gravísimo daño. ¿Por qué? Porque, ¿qué dicen los alcaldes? La seguridad ciudadana es un tema de la policía. No es así. Como usted puede ver, nos falta en este país doctrina. Que sepa una persona, sepan dos personas de estas cosas, no es suficiente. Necesitamos tener una doctrina, un sistema que está en la ley, pero que no se lo aplica, y comprometer a todos los políticos en convertir la seguridad en una política de Estado. No puede usarse la seguridad de las personas, su tranquilidad, su bienestar, la posibilidad de realizar sus actividades sin amenaza en un área de competencia de la política partidista. No se puede usar la política, como ya ahora están haciendo, para desestabilizar al gobierno. La seguridad debe merecer un tratamiento serio, un gran acuerdo nacional de todos los sectores, y el pueblo debe castigar a aquellos que usan los temas de seguridad para actos de politiquería o desestabilización de la democracia. Bien dice el señor general Jarrín, aquí se mezclan dos cosas, y eso ya vimos en octubre del 19. Vimos cómo justos reclamos, indignación entendible por una política de gobierno, fueron aprovechados con mala fe y con pésima intención para tratar de desestabilizar la democracia y de votarlo al presidente. Esto es lo complejo de los temas de seguridad. Por lo mismo, se necesita tratar la seguridad institucionalmente, no dando palos de ciego, con planes, con políticas públicas, proyectos, y además con una gran flexibilidad, no con rigidez, porque las amenazas que enfrentamos son pues ubicuas, son distintas, se mutan, no están siempre permanentes. Por eso inclusive la planificación militar ahora es totalmente distinta de la que fue en el pasado. Se planifica ya más bien para estar atentos a cualquier alternativa que se pueda presentar. Escuchaba decir a un señor, las Fuerzas Armadas tienen que estar listas para atender amenazas que todavía no se conocen. Este es el mundo en el que estamos tratando ahora. Y para este mundo necesitamos leyes
que no sean camisas de fuerza, como usted decía hace un rato, leyes que el rato que se expiden ya están obsoletas porque las cosas se han modificado sustancialmente. Hay que poner mucho esfuerzo para hacer de la seguridad una causa común de todos los ecuatorianos. Precisamente, general Moncayo, por lo que usted señala, qué difícil hacer entender a los políticos, especialmente, que son los que deciden, en este caso en la Asamblea Nacional, para aprobar proyectos que están pendientes allí por años. La ley del derribo, y podemos citar muchísimas. Quisiera un comentario respecto a la responsabilidad de los políticos, y en segundo lugar, esto que desde el Estado se declara amenaza al narcotráfico. General Moncayo. El narcotráfico, a ver, es una amenaza. Está en la política de defensa, están en los planes de seguridad claramente identificadas cuáles son las amenazas a la seguridad del Estado, cuáles son los riesgos para la seguridad del Estado. Hay un tratamiento diferenciado de amenazas de riesgos, hay una planificación que establece las líneas estratégicas que se deben seguir para lograr los objetivos nacionales en el campo de seguridad. Así es que yo no veo qué elemento sustancial y que aporte a la seguridad lo vayamos a conseguir comenzando a declarar amenazas a las que ya están calificadas, especificadas como amenazas. Yo no veo qué, porque me parece haber escuchado que si se declara el narcotráfico como una amenaza ya se puede utilizar a las Fuerzas Armadas. Esto no es así. Además, el crimen organizado es realmente una red compleja en la que están integradas una serie de amenazas en una gran amenaza que es esta que afecta a la vida de los estados, a su seguridad, a su propia democracia. No sé cómo, no sé la razón. He escuchado esto de comenzar a especificar que cada una de las áreas del crimen organizado sea una amenaza para que puedan ser utilizadas las Fuerzas Armadas. Yo no veo que esto sea así. Hay un plan, están claras las amenazas, están claras las responsabilidades. Hoy hablamos de operaciones intersectoriales, así está acordado desde la propia Organización de Estados Americanos. Hablamos de operaciones interagenciales, estamos hablando de un mundo distinto, estamos viendo que la OTAN tiene sus buques combatiendo la piratería en el Golfo de Adén. Entonces tenemos que ponernos al día, no podemos seguir hablando de una seguridad para un mundo que ya no existe. Claro. Y lo otro que le inventarnos cosas. Claro. Y lo otro que le consulté, general Moncayo, ¿cómo lograr que la Asamblea también sea parte de la solución con la aprobación de leyes? No es lo único, pero es fundamental. Bueno, pero por eso es que el sistema de seguridad está organizado con este enfoque, que la seguridad es un tema del Estado. Por eso el Consejo de Seguridad Nacional, con ese nombre raro que le pusieron de COSEPE, integra las funciones del Estado, de modo que allí se tomen políticas de Estado para la seguridad. Si está sentado el presidente de la función legislativa, la función ejecutiva, está el presidente de la República, allí ya deben nacer los principales acuerdos. Por otra parte, si hay una secretaría permanente, que eso es lo que no existe ahora, no se puede encargar ese trabajo de la secretaría permanente a un ministerio, a otro ministerio. Si no hay una planificación que nazca de este nivel, con la aprobación de las más altas autoridades del Estado, cuando esto ya pasa a la atención de cada una de las funciones, ni siquiera saben de qué están hablando unos y otros. Tienen que sentarse en el consejo, tienen que conocer los planes, tienen que entender las amenazas, los riesgos, para poder actuar como Estado, con políticas de Estado, y no comenzar a tirarse la pelotita, el Ejecutivo al Legislativo, ambos a la función judicial, en fin, políticas de Estado para un problema gravísimo que afecta a toda la sociedad y que debe ser enfrentado así. General Jarrín, a ver,
A propósito del funcionamiento del COSEPE, bueno, empezaron ustedes hablando de la debilidad institucional. Este momento, ¿qué tiene el país en la práctica? Como integran el presidente de la Corte Nacional de Justicia, suspendido 90 días. La vicepresidenta, la presidenta de la Asamblea destituida con un presidente encargado. Es decir, ¿cómo fortalecer la institucionalidad? Así no podemos salir. Y lo otro, un comentario respecto de este anuncio de amenaza al narcotráfico. Esta debilidad del Estado, que parte de la debilidad de las instituciones y del conflicto de poder que existe entre las instituciones. La justicia lo que está demostrando es eso, un conflicto de poder. Y no se puede establecer una institucionalidad adecuada si es que no se solucionan los problemas internos, porque los que más se están beneficiando es de la falta de funcionalidad de la justicia. Y eso aporta para el crimen organizado, para la delincuencia y para el narcotráfico. Entonces, la primera situación es poner el orden casa adentro. Eso es parte de la seguridad interna. Eso no es militar, no es policial, eso es política. Por eso partí hablando de que existen dos tipos de violencias perfectamente diferenciados, pero que se complementan. Y es la violencia política y la violencia criminal. ¿Y quién debe poner orden en casa adentro? Para eso, el COSEPE, por ejemplo, tiene facultades, lo acaba de decir mi general Moncayo. Las políticas nacionales nacen del COSEPE. Ahí están las políticas de Estado. De Estado es por el largo periodo de tiempo por el cual están determinadas. Pero ahí son las políticas nacionales. Y las políticas sectoriales son de los diferentes sectores del Estado, en ese campo de la seguridad. Cuando estamos hablando del narcotráfico, por supuesto que es una amenaza. Pero hay algo muy particular. Tiene carácter geopolítico. Es una amenaza de carácter geopolítico regional. Es una amenaza común a la región, a toda Latinoamérica. Por esa razón, en el Ministerio de Defensa establecimos una estrategia de seguridad común regional, atendiendo la forma de cómo tiene que preservarse la soberanía, la integridad territorial en las zonas más vulnerables y difíciles, fronteras, puertos y mar. Y ahí se estableció todos los componentes y las capacidades estratégicas de las fuerzas que estableció el Comando Conjunto para que esta estrategia se aplique. Ahí estamos viendo entonces, primero, cómo se integran las fuerzas y luego cómo se afronta al narcotráfico desde el punto de vista de la soberanía. El trabajo es de las Fuerzas Armadas complementariamente con la de la policía, con todas las misiones, las tareas que hemos especificado y que viene teniendo éxito, especialmente en materia del narcotráfico, tanto en puertos como en el interior del país. Pero tiene que complementarse porque los puertos se complementan con un mar seguro, con el transporte seguro. Y eso es materia, de acuerdo a la nueva ley de navegación, materia de las Fuerzas Armadas en la soberanía y la integridad territorial. Estos aspectos son los fundamentales si es que se quiere considerar a la seguridad pública como la preservación del orden, de la estabilidad, en complementación con todas las instituciones que participan para el cumplimiento de sus respectivos planes, pero coordinados para el objetivo final. General Jarrín, usted ha insistido en un tema que es muy importante respecto de la violencia criminal y la violencia política. Si vamos un poco a hacer historia, en Colombia, por ejemplo, se vinculó y hubo diputados. Pablo Escobar fue parte de la violencia criminal y fue legislador en Bogotá. Aquí acaso no se está cruzando un ejemplo en lo nacional, octubre 19, la violencia en las calles con la violencia política y que luego terminaron amnistiados. Es decir, ¿cómo se interactúan? Porque este debiera ser una amenaza que debiera ser neutralizada en el país. Usted hace referencia a algo muy importante. No solo que se interactúan, se fusionan y trabajan en conjunto. Esto se llama la gobernanza negativa. Cuando la legalidad, la legitimidad y el control comienzan a dejar de ser unas responsabilidades de los órganos políticos públicos
y pasan a las milicias, al crimen organizado y al narcotráfico. ¿Cómo lo hacen? Por dos vías. O por ser benefactores en estas zonas grises. Se les llama zonas grises porque se va perdiendo el control y va adquiriendo control el narcotráfico, los señores de la guerra, o quienes están usufructuando de la inmensa cantidad de dinero que tiene, de ese poder económico que tiene, para ganar votos. Por eso se denomina a eso Aldo Cívico, que es un pensador colombiano, llama la paz mafiosa. Porque estos grupos comienzan a sustituir a los órganos legales del poder, a las autoridades políticas, a las instituciones. Usted menciona de Escobar. En Medellín, él dijo, seremos ilegales, pero no ilegítimos. ¿Por qué dijo eso? Porque él construyó estadios, poblaciones enteras con vivienda, centros de acogida, distribución de beneficios, de servicios. Es decir, comienzan a sustituir a los poderes públicos. Entonces, una zona gris es donde falta presencia del Estado, donde no se solucionan las necesidades básicas, las aspiraciones, los servicios públicos, y lo hace un elemento que quiere ganar legitimidad, ganar poder, como fue, en este caso, el ejemplo que se está poniendo. Entonces, ¿qué tienen que hacer las Fuerzas Armadas? Cooperar para que hayan, mi general decía que hay otras misiones. Hay otras misiones de Fuerzas Armadas en la actualidad, se llaman operaciones de estabilidad. Porque el objetivo, tanto de estos grupos en estas zonas grises, es desestabilizar al país. Si es que se trata de lograr ese objetivo con la violencia política, lo necesario es que todas las instituciones del Estado se integren y se realice por parte de Fuerzas Armadas operaciones de estabilidad. ¿Qué es eso? Integrarse, respaldar a las autoridades políticas, atender, ayudarles a que haya presencia del Estado en esos lugares y quitarles el poder que pretenden conseguir. Es lo que está pasando en Esmeraldas. Cuando estuve de ministro de Defensa, se determinó, se organizó y se le dio una misión concreta a la Fuerza de Tarea Conjunta. Y tuvo éxito, porque me hice cargo del ministerio con una crisis terrorista en Esmeraldas. Y solucionamos con una Fuerza de Tarea Conjunta. Pero no es solamente las fuerzas militares que fueron con la Fuerza de Tarea Conjunta. Nos integramos con la policía. Y se dio oportunidad para que con el respaldo, dándoles el espacio, la garantía a que los otros ministerios estén presentes y solucionen los problemas. Y quitarles ese interés que tiene de captar el control político local. Recordemos el Guacho. A los niños se les preguntaba, ¿qué quiere ser de grande? Quiero ser como Guacho. Comienzan a ser identificados, a quitar la identificación nacional, que es lo más grave que puede existir en una población. Y eso es tarea de todas las instituciones y particularmente de Fuerzas Armadas con operaciones de estabilidad. Ya, y esas operaciones de estabilidad que usted ha señalado, hay la ley de uso progresivo de la fuerza. No va a restringir a los militares. ¿Cómo salgo en estas condiciones, aun cuando son obedientes? ¿Cómo salgo con este temor a que me enjuicien y los protagonistas de la violencia con amnistía en el Ecuador? Por eso comencé explicando la diferenciación entre violencia política y violencia criminal. La violencia política tiene que atender, en cuanto a operaciones de estabilidad, a quitarles la legitimidad que buscan estos líderes, estos cabecillas, para lograr captar la votación de la población. Y el uso progresivo de la fuerza se basa en eso, en seguridad pública. No es para la violencia criminal, porque es diferente la acción de un sicario, la acción de un criminal, con la acción de un mitin en la ciudadanía. Es otra cosa, eso es seguridad pública. Eso es el derecho que se tiene, artículo 98, para la resistencia, que está bien, porque eso es conflicto político interno. Entonces la misión política es transformar el conflicto político interno. ¿Qué significa eso? Atender las causas del conflicto. El conflicto no es malo. Según Dahrendorf, la sociedad avanza porque hay conflictos, porque se manifiestan sus aspiraciones, sus necesidades. Y el Estado tiene que, a través de políticas públicas, dar atención, solucionar esos problemas.
Pero como es evidente, nunca va a haber una satisfacción con escasos recursos a satisfacer las aspiraciones inmensas de la sociedad y de los diferentes sectores. Que si no es por necesidades, es por búsqueda de poder o por búsqueda de desestabilización. Eso es seguridad pública. Ahí se aplica el uso progresivo de la fuerza. De tal manera que diferenciamos... ¿Cómo se lo hace sin ley en este momento? Se pretende ¿No es que un limitante? nuestra aspiración es que la Asamblea se reoriente en lo que está tratando en el segundo debate del uso progresivo de la fuerza, que a mi modo de ver está equivocado en dos aspectos. Primero, porque no toma en consideración el tiempo. Y ese es el factor fundamental de los estándares internacionales. Aquí tengo una demostración de a qué hacemos referencia para la seguridad pública. Estamos hablando de Naciones Unidas, el 8º Congreso de 1979. Ahí se está hablando de cómo se deben utilizar las armas de fuego, armas de dotación militar de armas de fuego. Pero no solamente puede, como se está pensando en la Asamblea, que es únicamente para que empleen las armas de fuego, de ninguna naturaleza. Tiene que haber gradación, tiene que haber proporcionalidad. Y según he escuchado en la explicación en la Asamblea, la proporcionalidad está en las armas. No, está en la situación de violencia. No quiere decir que porque los manifestantes o los mítines que se realicen atacan con piedras o con armas blancas, la respuesta tiene que ser con piedras o con armas blancas. Es un absurdo. La proporcionalidad es a la actitud, al nivel de violencia. Por esa razón se establecen 5 niveles. Los 5 niveles están comenzando en la presencia por parte de Fuerzas Armadas en idéntica forma que reclaman el derecho a la resistencia. Cuando hay una manifestación pacífica, no hace falta más que la presencia para observar qué es lo que ocurre. Pero si esto se va agravando, como ocurrió en octubre y tenemos muy presente, del derecho a la resistencia pasaron al vandalismo, pasaron al acto criminal. Entonces, el siguiente nivel es una resistencia de violencia defensiva. El tercer nivel es de violencia ofensiva, violencia física, ataques. Cuando buscaron destrozar a toda la ciudad, áreas estratégicas, cuarteles, vehículos, ambulancias, estaciones de televisión, servicios básicos. Eso es una violencia física. Y cuando se llega a una violencia agravada, física, agresiva, agravada, es el 5º nivel. Solo ahí puede utilizar las armas de fuego. Voy a poner un ejemplo. Nosotros no podemos solucionar un problema como el de octubre o cualquiera que se presente de forma similar o como los que están anunciados ya para el 16 de junio con decisiones como la de Kazajistán con el presidente Tokayev. He ordenado que salgan los militares y disparen a matar sin aviso. 165 muertos, 4,000 detenidos. Al día siguiente, 8,000 efectivos de Rusia, conformando la Fuerza de Seguridad Colectiva, con 4 países. Eso es el uso brutal, desproporcionado, irracional de uso de la fuerza. Y no es el único país. Sri Lanka hizo lo mismo. Salió el ministro de Defensa y dijo, disparen a matar. 65 muertos, 250 detenidos. Al día siguiente se solucionó el problema. No se quiere eso en nuestro país, ese uso brutal, agresivo, irracional. Pero sí el uso progresivo de la fuerza, porque pero tampoco hay se niveles. puede mirar... Tiene que haber proporcionalidad. El tiempo es un factor que digo es importante, porque así está escrito en el Congreso 8º de 1979, porque hay que darles el tiempo suficiente para que depongan su actitud. Y además esto está manejándose en términos de disuasión. Desgraciadamente hay una confusión total en el término de disuasión. Se cree que porque se pone una cámara de vigilancia se está disuadiendo a la delincuencia. No es así, eso no es la disuasión. La disuasión tiene 4 características fundamentales. Primero, presencia. Además de la presencia, tiene que haber la capacidad creíble de accionar, de actuar. Esa capacidad es la que desalienta al adversario, al
al criminal o a la amenaza que existe para desalentarle. En tercer lugar, tiene que haber la voluntad política de acción, de actuar, que se sepa que se va a actuar. Y en cuarto nivel, comunicación, tiene que saber lo que se está haciendo. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? ¿Cuál va a ser la retaliación si es que actúa el adversario? Entonces es una forma defensiva de contener esa agresión antes de que se produzca. Esas 4 características, si no se logran, cualquiera de esas falla toda la disuasión. General Paco Moncayo, este tema que se ha planteado, la violencia criminal y la violencia política, ¿acaso no están interconectadas y constituye una amenaza? Estamos viendo esa agenda que avanza en la Asamblea Nacional para tomarse los organismos de control y en donde se ha evidenciado por la persecución judicial que ha habido, incluso con sentenciados, esta vinculación de la violencia criminal con la violencia política. Bueno, la verdad, todos los documentos que sustentan este tema son del siglo pasado. Hoy estamos en una situación completamente diferente, distinta. Yo analizaba el proyecto que va a segundo debate y, por supuesto, analizaba toda la legislación internacional que existe al respecto. Y todo esto nace en los años 70, 80, 90. El mundo de ahora es un mundo completamente distinto. Ahora bien, en este proyecto que va a pasar al segundo debate, los temas que ha planteado el señor general Jarrín están considerados. Por otro lado, él conoce muy bien, hay manual de la policía sobre uso progresivo de la fuerza, hay proyecto mandado por el propio señor general Jarrín para que se tramite en la asamblea, hubo un acuerdo ministerial, en fin, estos temas son por demás conocidos en la policía, en las Fuerzas Armadas, todos los asuntos sí están recogidos en esta ley. Los niveles de empleo de la fuerza, frente a cuáles son las acciones que pueden realizar el delincuente o el grupo que esté afectando la seguridad, todo eso está recogido en este proyecto de ley. Pero yo lo que observo en él es que se está enfocando a la situación de ahora mismo. El enfoque del proyecto de ley es a manifestaciones pacíficas, manifestaciones violentas y el tema de los centros de rehabilitación o centros de detención del país. Es una ley que está copiada para dar soluciones concretas a estas 3 áreas. Por lo tanto, me parece una ley incompleta, una ley que tiene elementos que no veo por qué tengan que ser considerados. Por ejemplo, crear una fuerza armada de los propios días penitenciarios para cuando al interior de estos centros se produzcan actos que puedan afectar a la vida, a la seguridad de las personas, crear otra fuerza. Cuando a la vez en esta misma ley se está autorizando que puedan ingresar la policía, que puedan ingresar las Fuerzas Armadas en estas situaciones de extrema violencia, como las que se ha vivido, por ejemplo, en Santo Domingo, me parece que es una ley que no está organizada de una manera adecuada, no comprende los temas en la realidad de cómo se produce, en una ley que es incompleta a mi juicio, aunque los temas que están en todos los manuales de todas las policías del mundo sí están considerados en cuanto al uso progresivo de la fuerza. Yo todavía tengo dudas sobre lo que significa y cómo se tiene que actuar en operaciones interagenciales y en operaciones intersectoriales. Allí está determinando que las Fuerzas Armadas van a actuar bajo el mando del presidente de la República. O sea, no hay esa idea que antes se había señalado que las Fuerzas Armadas tenían que subordinarse a la policía, cuando muy bien lo explica el señor general Jarrín, son
acciones que tienen que realizarse coordinadamente, planificadamente, pero cada una de las instituciones en las áreas que les corresponde. Me parece que este proyecto, tal como está para el segundo debate, es un proyecto incompleto que debería debatirse mucho más y que debería merecer un análisis académico más profundo, porque también de esto se escribe en todo el mundo, no es preocupación de las universidades, de los centros de estudios estratégicos en todo el mundo. O sea, hay mucha literatura, hay mucha base doctrinaria que puede utilizarse. No sé cómo vi además que han hecho consultas y han recibido, bueno, de todo el mundo, y creo que de alguna manera han acogido de parte y parte algunos elementos, lo cual no estaría mal al elaborarse democráticamente una ley, pero tiene que haber una estructura, una lógica, una secuencia, una consistencia también en la elaboración de la ley. No veo que esta ley vaya a ayudar adecuadamente al ejercicio del uso de la fuerza como debe ser, porque hemos dicho y repetimos, nadie está en contra de que se respeten los derechos humanos, de que no haya abuso de la fuerza policial ni militar. Tenemos además una historia de conductas en las dos instituciones que son respetuosas en estos campos, pero también en esta ley se coloca el asunto de la obediencia debida, un tema que no está bien desarrollado, un tema que además tiene una cantidad enorme de inconsistencias. Por eso estamos viendo capitanes, tenientes que el 30S actuaron y que están ahora enjuiciados por asesinato. Hay mucho que trabajar en legislación sobre los temas de seguridad. Hay mucha base doctrinaria, mucha teoría que se puede, si tienen la voluntad, el deseo y se toman el tiempo de consultar para que salga una buena ley. Vamos a concluir, general Osvaldo Jarrín. ¿Qué espera de la Asamblea Nacional frente a estos desafíos y estos incumplimientos? En primer lugar, coincido plenamente con lo que acaba de manifestar mi general. El monopolio del uso de la fuerza, desde que el Estado es Estado, después de la guerra de los 30 años, en 1648, identifica a las Fuerzas Armadas las depositarias del derecho y de la facultad del uso de la fuerza, que se le pasa a la policía para sus grupos de operaciones que realizan en forma especial, GIR, GOI y los otros grupos, que está muy bien. Pero esto significa asimismo que la ley de uso progresivo de la fuerza da garantía a los miembros de la fuerza pública, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, para su desempeño. El patrocinio existe, pero ahora en la ley va a ser un refuerzo, porque está funcionando este rato inclusive representantes de Fuerzas Armadas, para que tengan un fiscal en la comisión especial que puedan trabajar. Esto va a dar un refuerzo para que haya una garantía. De ninguna manera puede darse esta facultad en la Asamblea a los guías penitenciarios. Obviamente no se puede crear una nueva fuerza. Y además con una rapidísima formación que van a tener los guías penitenciarios, ya van a tener el derecho del uso de la fuerza. Peor de otras organizaciones. Esto solamente es privativo de Fuerzas Armadas y, como he dicho, de la Policía Nacional por delegación. Por otro lado, hay que considerar que todo el proceso, en cuanto se está analizando en el uso progresivo de la fuerza, esencialmente es el uso del poder blando, como se denomina, de acuerdo a Joseph Nye, soft power. Se da prioridad al diálogo, a la persuasión, se maneja el tiempo para que haya reflexión y progresivamente a la actitud que está teniendo la manifestación o el meeting pueda irse aplicando la fuerza en lo que corresponde. Esto significa que sea la fuerza necesaria, proporcionada a la situación, ser la última estrategia o recurso de empleo de la fuerza y el empleo mínimo para causar los daños.
Desde el estado de excepción, lo que dice la Constitución es reducir la intensidad de la violencia, y en eso participa Policía y Fuerzas Armadas. Y en caso extrema, utilizar la fuerza, inclusive con armas letales, en resistencia agresiva agravada. Yo creo que no se puede una ley considerar exclusivamente el hard power, o sea, el uso de la fuerza brutal. Tiene que ser graduada en la misma forma que evoluciona la situación del conflicto. Pero esto deja perfectamente establecido la diferenciación entre la violencia criminal de la violencia política. Bien, muchas gracias a los generales Paco Moncayo y Osvaldo Jarrín por ilustrarnos en un tema que debiera ser preocupación de todos. Esto que preocupa por los niveles de inseguridad en el Ecuador. Muchas gracias al general Moncayo y al general Osvaldo Jarrín en estudios. 8:08 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos para analizar la crisis legislativa. Qué pena lo que sucede en la Asamblea Nacional, la destitución de la presidenta de la Asamblea y qué se viene. 3 actores invitados de la Asamblea Nacional. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional.